que vienen haciendo Fernando y los chicos es cómo se han animado a ir bajando de la disquisición teórica a la evaluación de los casos reales y de la evaluación de los casos reales a la postulación de metodologías, de una metodología muy felizmente llamada la brújula, para justamente, y lo digo en las palabras de ellos, entre comillas, orientar acciones cuyas distintas etapas se encuentran fundamentalmente en el análisis de los casos de estudio presentados. Buscar ayudar a funcionarios públicos y vecinos interesados en el mejoramiento de sus barrios, a entender mejor la naturaleza de los problemas que los aquejan, ayudando a la reflexión sobre sus mejores alternativas de resolución, para facilitar así el desarrollo de diagnósticos integrales, considerando cuestiones físicas, sociales, ambientales y económicas, a partir de información mínima e intuitiva, en torno al cumplimiento progresivo de los derechos humanos y puntualmente del derecho a la ciudad. En un artículo que yo escribí, que está saliendo estos días de una revista nueva de arquitectura y de ciudad, puse una frase que, lo empiezo el artículo con una frase que dice: quizás lo más significativo para referirnos a esta Buenos Aires de nuestros días sea advertir que la ciudad megalópolis ha reingresado impetuosamente en la agenda pública, no solo impulsada por el Estado y auspiciada por los profesionales, sino también impulsada por las demandas de sus habitantes, nuestros conciudadanos. Creo que en esta reflexión mía de este pequeño artículo y en esta caracterización de la temática y del enfoque con que abordan la temática urbano habitacional del equipo de Murillo, podemos terminar esta charla con una disquisición, un interrogante que ellos mismos plantean en el transcurso del libro, que me parece altamente seductora, atractiva y difícil. Y el interrogante es: ¿más obra pública o mejor regulación del desarrollo urbano? Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a ambos por las introducciones. Tenemos el PowerPoint, vamos a ver si no tenemos más problemas. Yo lo que les voy a comentar brevemente es la estructura del libro, como para entusiasmarlos a leerlo, darles el contenido mínimo y contarles cómo fue hecho. Y por el otro lado, hacia el final, vamos a dar un espacio, en la medida que ustedes así lo quieran, sobre todo por parte de las organizaciones que participaron y los que están asistiendo hoy, a aquellos que leyeron el libro hacer algún comentario crítico, y quienes no lo leyeron a lo mejor plantear interrogantes o cuestiones que les parezcan importantes. El libro, como bien decíamos, se llama la brújula de la planificación urbana habitacional. Y un poco como está estructurada, tiene por una parte una cuestión de antecedente que yo les quiero contar, porque este es el tercer libro con respecto a 2 libros que publicamos antes. Algo importante también que quiero decir es: la idea es que todos hoy se lleven libros, por eso estábamos subiendo las cajas recién. Del primero no tenemos muchos, del segundo y tercero tenemos suficiente, así que quisimos que todos se lleven, y también tenemos la versión en CD de los 3. Así que como ustedes prefieran, pero por favor todos llévenselo. Segundo, bueno, trata sobre el marco teórico, sobre qué se concluyó este libro. Trabaja sobre 4 casos de estudio que voy a contar muy brevemente, y finalmente propone algo en términos metodológicos. Algo que fue muy importante desde el origen de este proyecto fue apuntar a la formulación de instrumentos de planificación urbana. O sea, su objetivo no fue hacer investigación urbana pura, sino tratar realmente de aportar instrumentos con sus defectos. Los 2 proyectos, por un lado fue un UBACIT, que ustedes tienen el título ahí, no lo voy a leer, y por el otro lado un PIT, que fueron proyectos de 2 años y de 3 años, con lo cual tenemos un periodo más o menos de 5 años de investigación. Y dio lugar a estas 2 publicaciones que tienen ahí abajo, que son las que yo los aliento hoy a llevar. Los ejes temáticos, por una parte, nosotros tuvimos como 6 principios. Uno era la investigación-acción, esta cuestión de desarrollar instrumentos. Por el otro lado, la planificación como un instrumento de derechos humanos. Esto es algo que a veces hablamos mucho de derechos humanos, pero
en realidad, si nosotros miramos la historia de la planificación, como tratamos de contarlo en el libro, generalmente estuvo asociado a procesos de administración pública. Y el principio de la administración pública pasa por los derechos de la gente, muchas veces se desdibuja, y nosotros pensamos que hay cambios sociales muy profundos que requieren de una reformulación de la planificación urbana. Por el otro lado, rever la participación, como decía David bien recién, entendiendo que la participación también es una palabra un poco gastada y de alguna manera muchas veces decimos, bueno, al final la participación no sirve para nada. Lo que nosotros queríamos realmente con el proyecto era indagar a nivel de proyectos específicos en qué medida la participación sumó. Sobre todo que este proyecto sirviera como un puente entre los vecinos y su reclamo de participación y los funcionarios y su reclamo de que los vecinos participen. Que a veces ambos reclaman participación, pero cómo debe ser la participación específicamente es un problema. Cuarto, aportar a la construcción de resiliencia, sobre todo entendiendo que las comunidades de menor ingreso, las comunidades más vulnerables, desarrollan sus propios métodos de adaptarse a los cambios, buscando estrategias de supervivencia y sobre todo buscando adaptar su hábitat a mejores condiciones de vida. O sea, tratar de entender a través de entrevistas y demás cómo desarrolla resiliencia las propias comunidades. En quinto lugar, queríamos comparar sistemáticamente los distintos modos de producción de hábitat y lo caracterizábamos en tres. Por un lado, la urbanización tradicional, que es el loteo con la vivienda autoconstruida, la informalidad como fenómeno y en tercer lugar el Estado haciendo complejos habitacionales o soluciones de ese tipo, tratando de analizar eficiencia y eficacia en los tres casos y en qué medida nosotros podíamos encontrar indicadores para compararlos, pues son tres procesos muy distintos. Y finalmente esta cuestión de desarrollar indicadores que sirvan a la gestión pública también. Adelante. Si miramos por el marco general, la primera parte trata un poco de cuáles han sido los grandes programas para tratar con la cuestión de los asentamientos informales a nivel mundial. Hay una agencia de la ONU que se llama ONU Habitat, que ha desarrollado una serie de estadísticas a nivel mundial que a nosotros nos sirvió mucho para entender muy bien, poniendo a Latinoamérica y África, en qué situación se encuentra la Argentina, por un lado, y por otro lado entender algo también que es, algún escritor habla del tsunami de los asentamientos informales. O sea, un crecimiento a nivel mundial muy marcado y muchas estrategias por parte de muchos países tratando de dar respuesta a este problema, entre comillas, o esta solución por parte de los grupos informales. Tomamos 4 países, ahí en el libro lo van a encontrar, que son Egipto, Brasil, Sudáfrica y la India, que de alguna manera son emblemáticos de nuevos programas y tratando de analizar muchas veces esta transferencia de programas entre países, que es muy frecuente en esta era, en qué medida no incurre en errores importantes en términos de que son realidades muy distintas de países, países más centralizados, países más descentralizados, y caracterizamos un poco los tipos de intervenciones, en qué marco de tipo de país surge, para ver en qué medida este tema de la informalidad, aunque es muy parecida en todo el mundo, tiene diferencias significativas por el país, pero además por la respuesta que encuentra en cada país. Esta es la cuestión del marco teórico. Nos basamos básicamente en la definición que hace ONU Habitat de asentamiento informal como 5 carencias, que son de acceso a agua potable, lo primero, de acceso a saneamiento, la superficie habitacional suficiente, no más de 3 personas por cuarto, la estructura segura y durable, o sea, que son viviendas que no se estén cayendo, y finalmente que tengan seguridad de tenencia, que es uno de los puntos prioritarios. Nosotros trabajamos 4 casos en la metrópoli de Buenos Aires, que intencionalmente las elegimos con distintas localizaciones más centrales. Uno fue Soldati, en la ciudad de Buenos Aires, el segundo fue Villa Zagala, en San Martín, la primera corona, el tercero fue Moreno, en la segunda corona, y el tercero fue Luján, como si dijéramos en el borde metropolitano. La idea era, dentro de estos 4 casos, además, trabajar que esos 4 casos tuvieran complejos habitacionales, informalidad y loteos que pudiéramos comparar entre sí. Es decir, que hacemos una doble comparación de los 4 casos a partir de la localización diferente, y dentro de cada caso las distintas tipologías que aparecían en cada caso, que además nos permitía comparar la informalidad en la periferia con la informalidad en la centralidad.
Los 4 casos que aparecen ahí son los que yo les mencioné recién, y de alguna manera se hizo un recorte que cada barrio tuviera esas 3 tipologías para poderlas comparar entre sí. ¿Qué buscábamos con esto? Por un lado, esta cuestión que yo decía, comparar, sobre todo basado en bibliografía, si la informalidad como respuesta no tenía que ver con una localización central, porque en los 4 casos, habiendo informalidad también en la periferia, ¿cuáles eran las condiciones de vida medido en términos de derechos? Derecho al agua, derecho a la vivienda, derecho inclusive a cuestiones de empleo, a la salud, etcétera, los equipamientos. ¿En qué medida la centralidad o la periferia influye en esto? ¿Y en qué medida las distintas tipologías en sí mismo están resolviendo, dando mejores respuestas a la cuestión habitacional? Las hipótesis no las quiero leer porque son muchas, están puestas en el banner y la van a tener en el libro, pero básicamente lo que apunta es a una diversidad de situaciones tratando de entender, por un lado, por ejemplo, si barrios que son más porosos, en el sentido que tienen más mixtura social, esta convivencia entre complejos habitacionales, asentamientos informales y loteos, es positiva, muchas veces nosotros de lo teórico decimos que sí lo es, pero cuando uno baja al territorio a trabajar a través de entrevistas a los distintos habitantes, se nota un rechazo muy grande, que es un claro reflejo de lo que los teóricos llaman la fragmentación urbana. Aún barrios que son segregados y que podemos medirlo a partir de su segregación, además reproducen procesos de fragmentación. Para decirlo en pocas palabras, los propios vecinos que viven en una cuadra próxima de la otra no se soportan y lo ven como un sujeto totalmente distinto, no lo reconocen como vecino. En este sentido, nosotros, estos talleres, lo que buscamos era invitar adrede vecinos muy distintos para ver cómo se producen sinergias entre ellos y en qué medida es posible construir proyectos conjuntos. Hay casos, por ejemplo, lo tengo muy presente en Zagala, donde hay problemas de inundación y problemas de falta de infraestructura, donde necesariamente los vecinos necesitan trabajar juntos, y esto era todo un desafío en cómo se armaba directamente. Entonces nosotros tratamos de desarrollar estos indicadores de porosidad y sobre todo a través de entrevistas, más allá de la participación formal, de invitar a los vecinos a partir de nuestra convocatoria o la convocatoria de los municipios, entender qué otros sistemas de organización y participación los vecinos ya tenían y ya estaban funcionando. De hecho, existían una cantidad de cooperativas, iniciativas de redes y demás, que estaban muy vinculados a encontrar soluciones específicas que en su conjunto eran de alguna manera la solución a los problemas del barrio. Por el otro lado, descubrimos una serie de fenómenos como la migración ascendente, vecinos que migran de la informalidad a los barrios de complejos, vecinos que usan mecanismos de alquileres y demás, que de vuelta no los quiero cansar con todas estas hipótesis, pero que espero que los podamos discutir en algún momento en cuanto a los resultados. ¿Qué hicimos con estas hipótesis? Nosotros tratamos de validarlas a través de entrevistas y también de talleres, como les mencionaba recién, de dos naturalezas. Talleres en los barrios, con los vecinos, y talleres acá en la facultad con académicos, de los cuales algunos de ustedes participaron, donde volvíamos a discutir todas estas cuestiones, tratando de interpretar qué significaban los comentarios y datos que teníamos concretamente por parte de los vecinos en términos de una lógica más global, una lógica de planeamiento. Fruto de este proceso de discusión y de vuelta de análisis surgió la idea de proponer un instrumento, que es lo que nosotros denominamos como brújula, que es cómo hacemos para sentarnos con un grupo de vecinos y a partir de una estructura que de alguna manera los contemple, organizar las discusiones que son centrales y que la participación no termine discutiendo cuestiones de escalas muy distintas o de problemáticas que a veces exceden directamente el plan de acción del vecino. Algo que se observó mucho es que en general los vecinos tenían una actitud de alguna manera receptiva, pero en muchos casos cuando ellos entendían que la propuesta era proponer y no era tanto recibir, había un proceso de construcción comunitaria muy, muy fuerte. Entonces la idea, y de ahí viene la idea de la brújula, era tratar de tener un instrumento muy sencillo, que por eso alude a la brújula, que eran 4 puntas. El norte es lo que llamamos los derechos, ahora voy a poner el gráfico. El norte es el eje de derechos, donde nosotros a partir de una serie de indicadores sencillos medimos
en qué medida un barrio está cumpliendo con esos derechos, en qué medida hay agua, en qué medida hay tenencia de suelo, etcétera, etcétera, y estos derechos se van acumulando para llegar a un nivel máximo. Y por el otro lado, en el eje horizontal, en qué medida hay organización social, entendiendo que la participación, además de ir y hablar, implicaba de alguna manera en qué medida los vecinos se estaban autoorganizando para resolver problemas y en qué medida esa autoorganización era acumulativo, tenía un nivel de acumulación que les permitía de alguna manera resolver sus problemas de acceso a derechos por sí mismos, o tenían suficiente capacidad de movilización para presionar al Estado para lograr resolver algunos de estos problemas. Por el otro lado, el otro eje, en el horizontal, teníamos lo que llamamos el marco regulatorio. Entendiendo el marco regulatorio, por un lado las leyes, como los códigos de planeamiento, las ordenanzas, las distintas normas que existían, pero además también qué códigos de convivencia, sobre todo en la informalidad, existían por parte de los propios vecinos. Por ejemplo, todo lo que es el manejo de residuos muchas veces se sostiene de que si el Estado no lo resuelve, no es imposible resolverlo porque tiene que ver con la administración de la metrópoli. Sin embargo, analizando muchos de estos casos de informalidad, encontramos que los propios vecinos se autoorganizaban para resolver y hasta para destapar las cloacas, para hacer infraestructura inclusive. Y que muchas veces esos procesos eran completamente ignorados por la gestión pública y que de alguna manera estos talleres servían para vincularlos, para que se entendiesen unos con otros. Y por el otro lado, el otro eje es el eje de la obra pública. O sea, en qué medida el Estado interviniendo podía llegar a generar mejoras, pero que esta articulación, que él mismo la remarcaba David, que era mejor, cómo se construían los derechos, con más obra pública, o sea, simplemente haciendo vivienda, infraestructura, o articulando mejor la cuestión de las regulaciones. Una metodología muy importante fue recopilar la historia de la urbanización de los 4 barrios, para reconocer cómo muchos de estos barrios eran barrios de clase media-baja, que el Estado, interviniendo con complejos habitacionales, con la idea justamente de satisfacer el derecho de la ciudad, lograba exactamente lo opuesto. Lograba que el barrio, en lugar de mejorar en su desarrollo que naturalmente tenía, el barrio tendía a perder calidad en términos de vivienda inclusive, y tender a hacinar, porque el propio barrio inmediatamente generaba informalidad. Los complejos muchas veces, por ser población erradicada, atraían, los complejos viejos, atraía población informal que se mudaba a las inmediaciones, y de alguna manera ese barrio, que en un determinado momento, un barrio de clase media, a lo largo del tiempo derivaba en un barrio de un gueto, que su segregación era muy alta, y el nivel de hacinamiento y densidad de población de bajo ingreso hacía que migrara a la población de mejores ingresos, con lo cual el barrio terminaba en muy malas condiciones. O sea, estos fenómenos derivados de la historia barrial, de alguna manera lo que intentaban era poner sobre la mesa, en la discusión con los vecinos, bueno, de qué medida, cómo se hace para revertir estos procesos. Se construye más vivienda social, la tendencia, nosotros observamos que más vivienda social tendría a generar a desaparecer los espacios verdes, y esos barrios terminan siendo, insisto, áreas más segregadas todavía de lo que ya eran. Bueno, no les quiero contar todo porque quiero que lean el libro, pero de alguna manera este instrumento servía para, por un lado, hacer un diagnóstico con estos 4 puntos. Nosotros entendíamos que este diagnóstico era la base sobre la cual se podían formular planes de acciones, entendiendo que este plan de acción, por supuesto, podía derivar en un tema, que era el tema dominante. Para Luján seguramente son los pluviales, por el barrio Padre Varela. Invitamos a los técnicos de Luján también, ellos nos aportaron mucho y tienen un capítulo directamente contando en cada uno de estos casos cuáles eran las recomendaciones y cómo se debía hacer. Y lo que la brújula trata es, a partir del diagnóstico y el plan de acción, llevarlo a los vecinos, trabajar desde el municipio y los vecinos en un proceso de autoparticipación, de autoorganización para la participación, de modo de evitar la situación que sea el municipio el que convoque y el vecino que espera que resuelva sus problemas, sino que sea un trabajo conjunto. Finalmente, esta es la aplicación a los 4 casos, que lo tienen también en los banners en la entrada, pero de alguna manera lo que tratamos es, a partir de la aplicación de la brújula a los 4 casos, tratar de sacar algunas conclusiones. Algunas de las conclusiones que sacamos es, la centralidad es dominante, o sea, no es lo mismo la informalidad en Soldati que la informalidad en Padre Varela.
La autoorganización es muy importante, no es lo mismo el barrio de Moreno, muy organizado por procesos que aún nosotros no conocemos, todavía estamos indagando, comparado a barrios donde está totalmente desmovilizado y no hay nivel de participación. La porosidad es una realidad y la migración social ascendente o descendente, es decir, de la informalidad a los complejos o del complejo a la informalidad, es una realidad también que desde la planificación se puede transformar. Finalmente, esto es una pequeña síntesis que todavía estamos elaborando y esta no está en el libro, pero es qué cosas, qué tipos de barrio puede caracterizar el barrio, la brújula. Por un lado, el barrio ineficiente, es decir, aquel que de alguna manera tiene mucha obra pública y tiene mucha regulación, pero no tiene nivel de cumplimiento de derechos y tampoco genera organización social. El barrio llamado así eficiente, que es aquel que con solamente organización social logra alto nivel de cumplimiento de derechos y casi no tiene ni obra pública ni marco regulatorio, sin embargo funciona muy bien como barrio. El barrio equilibrado, que es el que va avanzando, que tiene un poco de obra pública, un poco de regulación, pero también tiene organización social y el cumplimiento de derechos es parejo. Y el barrio desequilibrado, que es el que tiene, por un lado, mucha obra pública, que es el que está caracterizando así, no tiene regulación, con lo cual es el barrio que termina expulsando a los vecinos de menor ingreso porque el terreno se valoriza y de alguna manera atrae sectores de mayor poder adquisitivo, con lo cual el barrio se transforma, pero no en términos socialmente positivos. Esta sería un poco la conclusión. Obviamente es una caracterización muy general, pero es hacia dónde vamos nosotros con la aplicación de la brújula. Yo llego hasta acá, quería dar lugar a la participación de ustedes ahora para no extenderme más. Al final tenemos un video que era el que nos traía problemas contando un poco algunas de las conclusiones, pero quizás no lo presentemos si la participación por parte de ustedes es importante. Así que nada más, les agradezco mucho. ¿Quién rompe el hielo? Buenas tardes. Mi pregunta se enfoca en la metodología que utilizaste. La metodología cuando tú tomaste los modelos, más que todos los casos de estudio, y segregaste como el enfoque que le diste, ¿consideras tú que esto puede ser aplicado a otro tipo de situación, a otro tipo de asentamiento, teniendo resultados distintos? Quiero decir, no solamente en el contexto de Buenos Aires, sino en el contexto latinoamericano. Y esos resultados extrapolarlos a la situación, al gráfico final que tú pusiste y poder cotejarlo. Bien. Lo contesto ahora mismo. ¿Sí? Así no... ¿Hay otro micrófono? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, la idea es, de alguna manera, tratar de trabajar con variables tan universales que pudieran ser aplicables a cualquier contexto. Nosotros buscamos adrede que de alguna manera la metodología, primero en la selección de los casos y después en la metodología de análisis, surgiera de un caso particular que era Buenos Aires, sabiendo que es muy particular porque es una metrópolis y nos interesaba analizar la cuestión de la localización. Con lo cual, para contestar específicamente tu pregunta, sería comparable a otros casos metropolitanos, para que pudiera funcionar como tal. Ahora, nosotros recientemente tenemos un nuevo proyecto que surgió este año, donde lo que nosotros estamos proponiendo es justamente esto que vos estás diciendo, ampliarlo a otros casos y tratar de, aplicándolo a situaciones muy diversas, ver qué resultados se empiezan a producir. De hecho, esta instancia fue convocada específicamente para gente, funcionarios o vecinos o quien fuese que estuvieran, o sobre todo ONGs también, que estuvieran interesadas en esto, repartirlo, explicarlo. Estamos armando talleres donde explicamos cómo funciona, tratamos de guiarlo, pero la idea es que empiece a tener vida propia, que cada cual lo empiece a aplicar y nosotros tratar de monitorear qué resultados produce para poderlos comparar después. No sé si otra pregunta. Una cosita quisiera que me aclares. Respecto del
proceso participativo. ¿La gente interviene solamente en la evaluación para situar esas curvas en esos puntos? ¿O de alguna forma ustedes contemplaron o la metodología contempla la expectativa de la gente? Porque una cosa es decir, bueno, normativamente está bien, los estándares dan y nosotros evaluamos que es satisfactorio, y otra cosa es ver si la gente tiene, digamos, el deseo o las expectativas de seguir viviendo ahí, digamos. ¿Eso lo valoran de alguna manera? No, yo entendí perfectamente. ¿Se escuchó bien la pregunta? Sí. La respuesta es, este fue un proceso muy largo. Nosotros empezamos trabajando con vecinos, porque inclusive la idea era convocar vecinos. En el proceso nos dimos cuenta que en realidad una participación en este sentido era muy amplia. Tengo que confesar, yo en esto hay mucho. Yo trabajé en un programa que se llama el programa participativo el programa de la ONU, el PSUP, el programa participativo de mejoramiento y prevención de asentamientos informales, con lo cual venía de una experiencia en distintos países trabajando con instrumentos participativos, y ahí metí mucho de eso. La recomendación era no trabajar con vecinos directamente, sino a través de las organizaciones intermedias. En nuestro caso específico acá surgían los consorcios, las asociaciones de fomento, que ellos de alguna manera preparaban la cuestión de la participación, y en muchos casos, para serles honestos, no terminaba en esto. Este ejercicio lo terminamos haciendo prácticamente nosotros, con insumos de los vecinos, con entrevistas, pero es lo que nosotros estamos ahora proponiendo de lanzar como instrumento, pero no es realmente un producto donde los vecinos hasta acá hayan participado en términos de entender cuáles son las dimensiones estas de los ejes, porque es muy complejo. Esto está pensado más que nada para un funcionario que trabaja con vecinos y que con insumos del vecino construye la brújula. Pero no que un vecino va a venir y va a armar la brújula, porque requiere todo un entrenamiento. De hecho, este es un buen foro para discutir eso. Nosotros estamos apuntando a 3 usuarios, diríamos, de la brújula. Uno son estudiantes de acá de la facultad. Estamos planeando todo un curso y demás. Otro es funcionarios públicos, que es un poco los académicos que invitamos a los talleres. El tercero son líderes comunitarios. Estas organizaciones que yo estoy contando, nosotros tenemos buenos resultados en términos de los consorcios y de los complejos, que de alguna manera ellos vienen con problemas muy concretos que, de alguna manera, cuando entienden que en qué medida la regulación o la obra pública juega en mejorar sus condiciones reales, y sobre todo en barrios como Luján, donde tiene tierra todavía que se está expandiendo, con lo cual no es solo el problema del asentamiento, sino de lo que se va a hacer a futuro. No sé si te contesto. Acá. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades por ese libro, que me gusta por el tema que yo te conté, que estás viendo 3 diferentes formas de asentamientos humanos que en la mayoría de los casos no se hace. Se ve por los asentamientos informales o los conjuntos habitacionales, pero jamás he visto mucho que ha tratado de ver un barrio y ver las interferencias, las interconexiones o la falta de las cuales en un barrio. Mi pregunta es, ¿en cuánto ustedes podrían ver también el entorno? En cuanto el entorno del barrio tiene influencia al desarrollo del barrio en sí. Bien. Cuando nosotros empezamos el trabajo, trabajábamos con el censo viejo, porque todavía no estaba el censo nuevo. Y la comparación directa era el radio censal, donde correspondía a estas 3 tipologías, con el resto de la ciudad. Entonces, por ejemplo, para medir nivel de cumplimiento de derechos, se comparaba ese radio censal comparado al resto de la ciudad, si estaba por encima o estaba por debajo. Eso era usado para definir por qué el barrio, o si el barrio era segregado o no. O sea, para definir segregación era ese radio censal con respecto al resto del municipio, por ejemplo. Es decir, que el recorte era administrativo. Y lo que se hizo fue todo un trabajo de trabajar cada uno de estos sectores a partir del censo, pero a partir del GUR, de en qué medida las tipologías correspondían y demás. La segunda pregunta es cómo eran las relaciones entre estos 3, y
cómo se recortan estos tres, que también eran la fracción censal, cómo se trabajaba con esto. Para medir, nosotros medíamos por un lado segregación, el sector con respecto al resto de la ciudad, y por otro lado fragmentación dentro del sector, las tres tipologías entre sí. Este fue todo el trabajo, casi diría censal, estadístico, que lo hizo acá Pablo, ¿sí? Lo que era todo el trabajo social, es lo que hicieron el grupo de trabajo social, que era ir y entrevistar a los tres tipos de vecinos con una cantidad de palabras, una de las cuales era ¿qué haría usted si tuviera suficiente plata para vivir en otro lado, por ejemplo? Entonces una cosa muy fuerte que quiero tirar acá es muchas veces en la bibliografía se habla mucho de el habitante informal como el que defiende el barrio y no se quiere ir. Esto a nosotros, en las estadísticas, no es verdad. O sea, el habitante informal, si tiene plata, se va. Por lo menos en gran mayoría del universo que nosotros tenemos. Lo cual lo quiero plantear así porque sería un hallazgo de la investigación. Muchas veces justamente este tema del habitante informal que defiende el barrio tiene que ver en la medida del habitante que está organizado y está vinculado a alguna red o a alguna instancia y está participando. Pero el habitante elegido al azar se va en un 99%, no se quiere quedar. Y esto es importante, me parece, recalcarlo, porque muchas veces nosotros, los que vivimos de esto, nos gusta hacer toda una cosa muy romántica del habitante informal, y no es así, o por lo menos en los casos que nosotros hemos estudiado, vamos a ver cuando empecemos con los compañeros latinoamericanos, empecemos a tener la brújula por todo el mundo, vamos a ver qué nos da. En la experiencia que yo tengo por lo menos de África y Medio Oriente es igual, el habitante informal se quiere ir, no quiere estar, excepto que haya una cuestión histórica o muy particular. Yo eso quisiera recalcar, no hagamos un romanticismo que no le sirve a la gente que vive en esa condición. Otras cuestiones, porque esto da para mucho, también la cuestión de la regularización, lo tratamos mucho en el libro, no se la cuento para que la lean, pero tenemos un planteo en cuanto a cuán efectivo es la regularización, o en dónde funcionó y cuándo no funcionó. Bueno, no sé si te contesté, sí. No doy lugar a otro, si no me sigo. Sí. Sandra, espera un momentito que hay una pregunta y... Siendo que ustedes tocaron el tema de la informalidad de ciertos barrios, cuando uno empieza a tomar acciones dentro del marco regulatorio de una ciudad, tiene como problemática que hay leyes provinciales o nacionales que atentan un poco con la regularización o con la planificación, si se quiere, de esos barrios informales. No sé si ustedes han previsto, desde el punto de vista de la metodología o incluso de la difusión de lo que ustedes están planteando con la brújula, el acercamiento de todos estos temas para que se incorpore a los futuros marcos regulatorios, porque evidentemente ya desde el planteo de un indicador urbanístico ya hay una situación muy caótica que se genera en la regularización de todos estos barrios. No sé si ustedes lo han previsto o qué acción futura están previendo ante estos casos. Bien, dos comentarios. El primero es en cuanto a lo metodológico. Nosotros tratamos de mantenerlo muy sencillo, de modo que pueda ser de aplicación específico a un barrio o específico a una ciudad, ¿sí? Con lo cual no entramos mucho en las escalas. Lo que sí es, en el capítulo 2 hay un análisis, como comenté brevemente, de las diferencias de modelos de regularización y demás, sobre todo cuando son importadas. Por ejemplo, acá es muy conocido el Favela Barrio como modelo o paradigma, cuando en realidad está mínimamente analizado la estructura federal de Brasil y demás, hace que sea muy diferente la aplicación del Favela Barrio como nosotros la estamos pensando, en su estructura normativa, con lo cual hay que tener mucho cuidado en que el paradigma, digamos, cómo se regulariza, cómo se asigna la tierra y demás, tiene sus derivaciones. Lo mismo con un programa que es muy conocido, que es en Egipto, que fue el programa de mejoramiento de asentamientos informales, que tenía que ver con población que estaba en riesgo de inundación, o que había habido como recientemente nosotros con las inundaciones, y era un edicto presidencial que terminaba de alguna manera creando un programa muy centralizado que después terminó siendo importado en distintos países, ¿sí? Entonces, lo mismo, nosotros entramos en el libro mínimamente con la cuestión de las escalas de intervención, sobre todo con estos programas, con una discusión que es ¿qué es mejor?
sobre todo la ONU habla de los programas participativos, pero por ejemplo en el caso que yo mencionaba de Egipto eran mínimos, yo lo visité, eran mínimos, no era participativo para nada, era un programa presidencial que terminaba bajando plata y regularización de población, pero la gente no participaba en absoluto. Es más, había una persecución a que había una forma de desarmar las instituciones sociales para que no participen, aun cuando el programa era participativo. Bueno, el Favela Barrio es otra historia, es otro paradigma, pero nosotros muchas veces también compramos el Favela Barrio como que es la solución y tenemos una estructura muy diferente a la de Brasil. ¿Había una pregunta? Hola. Bueno, bien sencilla y no sé si complicada a la vez la pregunta. ¿Cuál fue la recepción que tuvieron y si es que tuvieron recepción en cuanto a los talleres de participación con la participación, digamos, del gobierno municipal o del Estado, digamos, ahí? Hago esta pregunta porque muchas veces estas iniciativas, digamos, de las que uno conoce y hasta fue parte, en la participación involucrar al Estado es realmente muy, pero muy complicado, cuando no milagroso. Digamos, cuando no está en la agenda de prioridades, y generalmente la participación afecta el presupuesto, digamos, no se tiene, digamos, apoyo, digamos, del Estado. O sea, en estos casos que tuviste oportunidad, digamos, ¿cuál fue la permeabilidad? Si hubo permeabilidad, y si hubo esa permeabilidad, ¿qué gestión posterior hubo? Porque, de vuelta, muchas de estas cosas, digamos, quedan en la participación y después en una gran decepción. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, una gran ventaja que nosotros tuvimos fue ser docentes de esta casa. Y quiero remarcar eso porque hay muchos docentes acá presentes y creo que nosotros mismos no somos conscientes del capital humano que tenemos, el hecho de tener cátedras donde hay funcionarios públicos que conviven como compañeros de docentes, que el vínculo, en mi caso, por lo menos para el caso de Luján, Gabriel fue específicamente el nexo con municipios, con funcionarios, con colegios de arquitectos. Y en esto yo entiendo la pregunta en términos de la dificultad. Nosotros hicimos una serie de entrevistas a los municipios, justamente en términos de qué instancias participativas existían, como por ejemplo el presupuesto participativo. Y era muy interesante entender que desde los propios municipios había una frustración muy grande en que la gente no participa. Y un poco la pregunta es por qué la gente no participa, y uno habla con la gente y la gente tiene una frustración, ¿por qué no me dejan participar? Y acá vuelvo a recalcar lo mismo, me parece que un problema es que la misma palabra participación se entiende distinta. Para un municipio participar es que la gente venga a escuchar lo que nosotros tenemos para contarles, y para la gente es participar y quiero que me vengan a resolver el problema que tengo específicamente, que me inundo 2x3 o tengo la calle rota, o lo que fue, o no tengo calle, como en la mayoría de estos casos no hay pavimento y hay gente que hace años que está reclamando por el pavimento. Entonces un poco lo que nosotros queríamos era destrabar este tema histórico de malentendido en qué es participar y tratar de, a partir de estos talleres, involucrar a través, y en esto lo confieso, de vínculos personales, o sea, acá Gabriel o yo conocía gente de municipios y demás, a través de esa persona involucrar funcionarios que venían puramente en forma voluntaria. No había un compromiso institucional y en esos contextos no. Pero tampoco me animo a culparlo mucho porque tampoco este proyecto tuvo como intención sentarnos, es distinto, creo que a tu caso, con Hábitat para la Humanidad, uno va y dice, bueno, yo como institución vengo a hacer este proyecto. Este no era el caso. Nosotros nunca fuimos diciendo vamos a hacer un proyecto acá, sino estamos haciendo una investigación, invitamos a los vecinos y era muy humilde, era una cosa de muy bajo perfil. Y que creo que a lo mejor la clave es esa, no poner el cartel de neón, sino una cosa de muy bajo perfil, pero tratando de ganar la confianza para en verdad entender. Una cosa que quiero agregar a esta pregunta es, algo que fue extremadamente interesante fue entender, y aprovecho que está la Organización Internacional de Migraciones, en algún momento nos pusimos, salían de las entrevistas en forma recurrente una queja de que este barrio era bueno hasta que empezaron a venir los paraguayos. O los bolivianos arruinaron el barrio porque antes era gente honesta. Y algo que surgía era como que este barrio desbordó de gente y empezamos a estudiar si en verdad estaban creciendo o no los asentamientos informales. Entonces hicimos una serie de estudios, consultas a gente que sí lo había estudiado y aparentemente sí crecieron. En los últimos 10 años
por más que tuvimos una situación económica muy buena, indudablemente los asentamientos informales crecieron. ¿Cuál es la hipótesis? Siguiendo un poco los comentarios de los vecinos, crecieron porque vinieron muchos inmigrantes. Entonces le propusimos a la Organización Internacional de Migraciones traer sus expertos y armar una mesa de la cual algunos de ustedes fueron parte y discutir este tema. Y lo que nos dimos cuenta era que en realidad, más allá de si los asentamientos informales crecieron con inmigrantes o no, que es un tema que todavía van a ver ahí algunas hipótesis pero no conclusiones, hay una cuestión que es que nuestras ciudades son ya de hecho multiculturales. Hay un montón de culturas conviviendo en muchos puntos conflictivos, y nosotros estábamos trabajando en Soldati cuando surgió el problema del parking americano, ¿sí? Estábamos trabajando y estábamos juntando datos y ya se advertía el problema. Y de alguna manera en los talleres, en la discusión, era un tema que volvía a surgir, y algo que nosotros empezamos a desarrollar es cómo se planifica una ciudad multicultural. ¿Cómo se hace para que los estándares que tenemos de la vieja Europa y de... ¿Cómo se organiza eso? Y de vuelta, algunas cosas hay ahí, pero son muy incipientes. La otra pregunta, cuando estabas hablando de la participación, del momento inicial de la participación, ¿cómo rompieron el hielo, o sea, mejor dicho, la noción de los vecinos o moradores de que esto iba a ser un estudio, iba a ser realmente un proyecto de estudio y no una solución a corto plazo para ellos? O sea, ¿cómo manejar el deseo? Exactamente. Yo creo que en general los vecinos le enganchan mucho con la historia de sus propios barrios. De hecho, la segunda publicación se la dedicamos a ellos y esperamos hacer una instancia como esta con los vecinos, donde a ellos les gusta leer la historia de su barrio. Muchas veces, está Valeria acá, que es la historiadora, muchas veces hay muchas fantasías en torno a la historia de los barrios y cuestiones que son en realidad mitos. Cuando alguien se pone a estudiarlos en serio, le hace un aporte muy grande al barrio, primero para tratar de conocer la realidad y segundo proyectarse a futuro. Los vecinos en general sí les gusta trabajar cuando es claro que uno no es de la municipalidad o no viene a traerles nada. Los vecinos sienten que el haber participado en una instancia que les va a devolver un libro con la historia del barrio les es muy valioso. Ahora, nosotros nunca dijimos esto es para la historia del barrio. Nosotros dijimos, esto va a terminar una publicación que se la vamos a dar, pero esto es para traer a los funcionarios. Nuestra intención siempre fue que en verdad el proyecto sirviera de puente, sirviera para que en verdad estas zonas que están en tan malas condiciones, de alguna manera facilitar la entrada del funcionario. Yo me pongo también en el lugar del funcionario, es muy difícil dar una instancia participativa donde el vecino tiene la expectativa de que se le va a resolver todo. Por eso pensamos que este tipo de instrumentos son útiles en el sentido de simplifican un proceso que es muy complejo, le dan una orientación y también manejan la expectativa. O sea, ¿cuál es la realidad? Es el diagnóstico. ¿Cuáles son ¿a dónde podríamos llegar? Bueno, a determinados escenarios. Pero creo que el vecino en general, bien explicado, sí tiene buena predisposición. Por supuesto se va a quejar de los otros vecinos. La clave acá no es tanto hablar con el vecino, sino cómo lo juntamos vecinos distintos juntos. Eso es por lo menos lo más difícil. Sí, bueno, Fernando, nada, desde OIM celebramos mucho la publicación esta, sobre todo porque habla del enfoque de derechos y del derecho a la ciudad, y que es un derecho humano también que muchas veces se olvida, ¿no? Y también nos parece súper importante que dentro de este derecho a la ciudad estén los migrantes, ¿no? con el derecho también que tienen a la ciudad. Y en eso te quería preguntar un poco cómo hicieron cuando iban a los barrios, en las entrevistas y en las capacitaciones en los barrios, para que los vecinos entendieran esto, ¿no? Y trabajando con este tema del derecho a la ciudad, y que ellos no, justamente con esto que decías, ¿no? De los problemas de fragmentación que hay dentro de los barrios, para que ellos digamos, integraran a los migrantes al barrio y al trabajo ahí, y no los segregaran, ¿no? Bueno, debo confesar que esa es una asignatura pendiente. En verdad no hemos logrado... No digo porque es complicado. No, desde ya que es un objetivo a cumplir. Sobre todo en el caso de Soldati fue muy fuerte el tema del rechazo.
no solo de incluir al inmigrante, sino en muchos casos directamente nos habían, por lo menos me acuerdo del caso de Zagala, directamente nos planteaban, ¿y tiene sentido juntarnos vecinos distintos? Bueno, hacemos talleres, los del complejo, los del loteo, porque directamente no hay un entendimiento, no hay como que, si bien podemos ser parte de un mismo barrio, no tenemos ningún problema con ello, pero quisiéramos hacer el taller aparte. O sea, que ese es todo un tema, cómo se logra realmente construir esos vínculos, porque de vuelta, una de las conclusiones es, al igual que con los inmigrantes, es la única clave para resolver los problemas de esos barrios. Si esos barrios mantienen esa situación de fragmentación, lo que nosotros observamos en términos de proyección es que van a ser cada vez más segregados y cada vez más fragmentados. Es decir, nosotros pensamos que la planificación, en la medida en que no se mete en ese problema, puede regular muy bien, puede cambiar el código de planeamiento, puede hacer un montón de cosas, pero no está alentando esta cuestión de reforzar esos vínculos para trabajar un plan concreto de mejora de esos barrios, ¿no? O sea que se hace un paréntesis. Sobre el tema de los inmigrantes, lo que nosotros encontramos que es que el mayor potencial de los inmigrantes es justamente su nivel de organización. O sea, en muchos de estos barrios, a diferencia de los vecinos que no se organizan, el inmigrante es muy organizado. Y muchas veces esa organización, que es un potencial de ellos para generar vivienda, muchas de las cooperativas de vivienda eran bolivianas. Y esto generaba de algún modo problemas, pero al mismo tiempo nosotros veíamos como una oportunidad para construir derechos aprovechando la organización de los propios inmigrantes. Sí, un poco, a ver, ese problema que vos planteas y que decís que es una asignatura pendiente, digo, yo te lo preguntaba no cómo lo solucionaron, porque en realidad, bueno, OIM tiene un convenio con ONU Habitat a nivel mundial y esta es una de las problemáticas principales, que es trabajar en asentamientos con población migrante y con la población nativa para poder llegar a un entendimiento y una mejora en los vínculos y una integración más plena de todos en la sociedad, ¿no? Pero me parece que estaría bueno en una segunda etapa, ¿no?, seguir trabajando en eso, ¿no? No, de hecho se sigue trabajando en ese vínculo, ¿eh? No está perdido. No, está bien. Pero bueno, digo, no te lo preguntaba como cómo lo solucionaron, porque sé que no es tan fácil, pero sino cómo avanzar, qué cosas encontrar. Bueno, felicitarte por el libro, que ya lo vamos a leer. Digo, supongo que a lo mejor esto está explicado, pero hasta ahora hablaron de integración entre los propios habitantes y hablaste mucho de la segregación. ¿Cómo se dio la articulación con los funcionarios, de los cuales hablas también de que hay una intención articularlos o acercarlos a los problemas del barrio? Y en tanto vos hablas de funcionarios, que me suena muy técnico, si hubo alguna relación entre los funcionarios políticos o cómo se articuló en algún momento la política a su proceso de investigación. Sí, de alguna manera lo que mencionaba recién, se manejaron muchos vínculos personales, ¿sí? A nivel político, de alguna manera hubo algún tipo de, no diálogo formal, pero creo que el que más sabe de eso fue Gabriel, que fue el que más trabajó en ese aspecto. No sé si querés contestar algo. Gracias. Lo que se buscó justamente fue lo que dice Fernando, el vínculo personal con los funcionarios, ya que era como muy difícil atraerlos de otra manera, a través del conocimiento, a través del contacto, a través de alguna forma de acercamiento, se buscó involucrarlos directamente, ¿no? Creo que era la única manera de llegar de esa manera, porque si no, por la convocatoria en sí del proyecto era muy difícil. Lo cual no quita que en esta segunda instancia sí lo hagamos. O sea, hasta acá, como comentaba antes, estábamos explorando, queríamos desarrollar un instrumento, queríamos estar seguros que ese instrumento funciona, y después seguir a hacer los involucramientos que correspondan. Pero hasta acá, digamos, tratamos de no hacerlo hasta estar seguros. Quiero ser respetuoso del horario, no sé si hay alguna pregunta porque muchos tenemos que bajar a clase. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O algo que alguien quiera comentar? No sé si ustedes quieren.
yo antes de darle el cierre, quería decir dos cosas nada más. Una es, este es un proyecto de acá de la facultad abierto. Nosotros tratamos de vincularnos, me alegro mucho de tener gente de la cátedra presente, que por lo menos aprecio que hayan venido y también espero que sirva como aporte. Para los que son de organizaciones sociales, sobre todo ONGs y demás, para nosotros, o Techo para mi país, para mí es muy importante este tipo de organización porque es el vínculo, si bien son externos, tienen el vínculo directo con el vecino y es el que el vecino puede ver como el largo plazo. Nosotros muchas veces vamos, hacemos cosas y nos vamos, y de alguna manera, lo que preguntaban recién, cómo se resuelven estas cuestiones, no es haciendo un ejercicio de diagnóstico, sino que es siguiendo y estando y demás. Entonces, en ese sentido también los quiero invitar a, primero, llevarse el libro, como dije, pero segundo, seguir vinculados, seguir en contacto. Y lo tercero que quería decir es, estamos planeando muchos proyectos. Algo que no mencioné, esto fue hecho en el programa IDES, que es un programa de la facultad que trata sobre desarrollo sustentable. Nosotros tenemos una resistencia a entrar esto, como este es el tema del hábitat informal, porque creemos que hay que verlo en términos globales, hay que verlo en términos la ciudad, cómo se planifica, pero también cuáles son los emergentes. Es decir, que quisiéramos convocar a todo el mundo que tenga ganas de sumarse y dejarnos los datos. Creo que está circulando una listita, con lo cual quisiéramos mantener el vínculo con todos ustedes, mismo con recomendaciones, comentarios. Todos ustedes están trabajando en distintos temas, con lo cual realmente quisiéramos mantener ese vínculo, o sea, que no se agote en esta instancia, sino seguir trabajando juntos. Nada más, muchas gracias. Yo simplemente quería, por un lado, agradecerte, porque en realidad cuando yo había venido para estar de ese lado y escuchar y ver la presentación de un libro. Me agarraron en la cara, o sea, muy bien tratado. Ahora me pongo mucho más contento y me quedaron rebotando en la cabeza un par de cuestiones que me parece que son, creo yo, por lo menos para mí son muy importantes. Una es el tema esto de la institución y lo personal, ¿no? O sea, que a mí me preocupa particularmente porque me duele todos los días. Y quizás el tema está en que a veces uno le pide a la institución lo que la institución no puede dar como institución. No es que sea la institución versus lo personal, digamos, versus las relaciones personales, sino que hay cosas que pueda la institución sirve para determinadas cosas y para otras no. Y que a veces se anula lo personal y me parece que nosotros deberíamos tratar de lograr instituciones, y esto lo digo autocríticamente, digamos, desde nuestra institución, que la facultad, que no abandonen lo personal, que es realmente el trato humano, ¿no? De esto. Y la otra cuestión es que también me da vueltas por la cabeza, que es a este nivel también y de sensibilización frente a los problemas de que somos personas y es persona con persona, que hay muchos problemas que a veces nosotros tendemos a tratarlos técnicamente, y no es solamente el problema de la ausencia de agua o de cloaca o de cosas que se resuelven absolutamente técnicamente, sino que son problemas de relaciones humanas, ¿no? Y volvemos a un problema de arte, digamos. No son instituciones, no son técnicos, sino que son personas, personas frente a personas. Y me parece que esto es muy, que parece una soncera, porque es elemental. Pero ese de las instituciones es muy difícil resolverlo, digamos, o encararlo de persona a persona. Así que realmente te agradezco mucho. Agradecerle a Fernando la presentación. Me parece que los comentarios de Guillermo últimos son fantásticos y adhiero totalmente. Gracias por venir y adelante ustedes, que evidentemente es una etapa solamente de un proceso bastante largo. Gracias, buenas noches.